Hola muchachos, el día de hoy hablaremos de la ISO 9001, esta norma de calidad tan importante y tan utilizada a nivel mundial, lo cual nos servirá como base para poder seguir avanzando en estas normas de calidad, las normas ISO, las normas OSA, por ejemplo, y la más emblemática para nosotros, la OSA 18001, así que comencemos con el video. Antes de comenzar, tenemos que definir algunos conceptos que tienen relación con la ISO 9001. Partamos por ISO. ISO en el fondo es la sigla en inglés que al traducir al español significa Organización Internacional de Normalización, ¿ya? Y este es un organismo a nivel mundial conocidísimo que establece estándar para uniformar ciertos criterios de modo de poder medir algún proceso, algún servicio, etc. De cierta manera, aquella empresa que se certifica, por ejemplo, en una ISO 9001, digamos que el producto o servicio cuenta con cierta garantía de que se desarrolla en un proceso de calidad, ¿ya? ISO 9001, realizado, creado, revisado por la Organización Internacional de Normalización. La ISO 9001 define los requisitos que debe tener un sistema de gestión para que éste sea de calidad. Vale decir, la ISO 9001 es aquel estándar internacional que da una serie de criterios para que el sistema de gestión de una empresa, organización, ya sea pública, privada, da lo mismo el servicio o producto, sea de calidad. ¿Ya? Ahora, ¿qué es un sistema de gestión? Ya lo hemos hablado en videos anteriores, pero hoy día lo vamos a refrescar porque creo que es atingente para la explicación del tema de hoy. Un sistema de gestión es una herramienta, bueno, básicamente es una herramienta que está escrita en un texto, ¿ya? Vale decir, muchas veces se entiende como que es un documento, ¿ya? Ahora, está escrito, por supuesto, tiene una firma de aprobación, de revisión, de elaboración, etcétera, y es un documento oficial de una empresa particular. Digamos que cualquier empresa que tenga un nivel de organización medio alto debiese contar con un sistema de gestión, es decir, debiese contar con este documento escrito que define en estricto rigor cómo se tiene que realizar cada una de las acciones que se realizan en la empresa. Por ejemplo, acciones de compra, acciones de venta, acciones de prevención de riesgo, etcétera, etcétera. Es decir, cada una de las actividades de la empresa está definido su estándar, su protocolo, en un documento que se llama sistema de gestión, ¿ya? Por lo tanto, el sistema de gestión es aquella herramienta que define cada una de las acciones y cómo se tienen que llevar cada una de esas acciones en una empresa en particular, ¿ya? Ahora, la ISO 9001, reitero, es aquel estándar de calidad creado por ISO, por la Organización Internacional de Normalización, para que este sistema de gestión sea de calidad. Ahora, ¿qué significa calidad? Calidad es aquella característica inherente de cualquier cosa que lo valora en comparación a otra similar, ¿ya? Por ejemplo, si yo tomo un celular y tengo otro celular, si tengo dos celulares y digo que uno es de calidad en comparación con el otro, eso quiere decir que el celular que es de calidad, que es mejor, tiene ciertas características que son inherentes, propias de ese celular en particular, que lo hacen mejor que el otro, ¿ya? Eso es calidad. Vale decir, un sistema de gestión de calidad es aquella herramienta que define todas las actividades en una empresa determinada que tenga que ver con compra, con venta, con proceso, etcétera, y que garantiza cierta valoración en comparación al similar de otra organización. Es decir, un sistema de gestión de calidad es aquel sistema que garantiza que todos los procesos de determinada empresa se van a llevar de manera satisfactoria y que van a apuntar hacia el objetivo de la empresa. La ISO 9001 en concreto podemos entenderlo como que es un libro en el fondo, un libro bastante grande, y muchas veces por lo grande que es, hay muchas personas que leen los resúmenes y entienden muy superficialmente qué significa, pero la idea es que hoy día vamos a hablar directamente de cada uno de los capítulos que comprende este libro, de modo que ustedes puedan tener una guía y puedan entender este documento. Insisto, ustedes pueden pedirlo enviando un comentario, poniéndole un me gusta, suscribiéndose a este canal,
y pueden solicitar esta ISO 9001, que dicho sea de paso, ustedes van a encontrar distintas nomenclaturas, distintos nombres de la ISO 9001. Lo común es que siempre en todos los documentos va a aparecer ISO 9001, pero a veces va a ir antecedido de alguna sigla, como por ejemplo IRAM ISO 9001. ¿Ya? Esa sigla se utiliza en Argentina. Por ejemplo, en Chile, NSH ISO 9001. Es la sigla que se ocupa en mi país. Y así sucesivamente. NTC ISA 9001, entiendo que se utiliza esa sigla en Colombia. Todos los documentos es lo mismo. ¿Ya? Básicamente son los nombres, y este nombre depende del organismo que hace la certificación para un país determinado. Dependiendo del nombre del organismo, es cuál es la sigla que se va a anteceder al ISO 9001. Bueno, ustedes lo pueden pedir y nosotros les vamos a mandar cualquiera de estas tres, que en el fondo es lo mismo. ¿Ya? Ahora, la ISO 9001, como les comenté, es un libro más o menos grande y tiene determinada cantidad de capítulos. En ese libro figura cómo se tiene que generar este sistema de gestión de calidad para garantizar cierto nivel de los procesos de una organización, empresa, pública, privada, de servicio que sea, en determinado. ¿Ya? Ahora, si ustedes empiezan a recorrer las hojas de este libro bastante grande, ISO 9001, van a encontrar estos capítulos. El capítulo 1, 2 y 3 tiene que ver con un marco técnico referencial, con un marco teórico, ¿ya? Que son los objetivos y campos de aplicación. Capítulo 1, 2, referencias normativas, 3, términos y definiciones, ¿ya? Estos tres capítulos yo en lo personal les recomiendo mucho que los lean, sobre todo la parte de términos y definiciones, porque van a aprender mucho sobre gestión leyendo esa parte de la ISO 9001, ¿ya? Ahora, el documento propiamente tal, lo que sirve realmente en la empresa, o en un organismo que se quiere certificar en una ISO 9001, corre del capítulo de 4 hacia abajo, ¿ya? Ahora, quiero hacer un paralelo, porque en Administración General de Empresa, en teoría de administración, existe un concepto, unas fases de la administración que son sumamente conocidas, que son el planear, hacer, verificar, actuar, ¿ya? Que eso tiene que ver con teoría de Administración General de Empresa. Bueno, la ISO 9001 conserva exactamente el espíritu de planear, hacer, verificar, actuar. Y cada uno de los capítulos que vienen en este libro, más o menos grandote, tienen que ver con estas 4 fases. Por ejemplo, el capítulo 4, 5, 6, que son contexto de la organización, liderazgo y planificación, tienen que ver con planear. Todo lo que figure en cada uno de esos 3 primeros capítulos, bueno, en realidad 4, 5 y 6 capítulos, porque los primeros 3 es un marco teórico técnico, ¿ya? Pero esos primeros 3 capítulos de la parte más ya de implementación de la ISO, hablan del planear, ¿ya? Todo lo que se tiene que planear, la referencia se saca del capítulo 4, 5 y 6, ¿ya? Enseguida el hacer habla del capítulo 7 y del capítulo 8 del documento. Apoyo, capítulo 7, operación, capítulo 8, ¿ya? Enseguida viene verificar, que habla del capítulo 9, ¿ya? Que es evaluación del desempeño. Y por último, actuar tiene que ver con el capítulo 10, que es mejora. Y eso es todo el libro, ¿ya? Al final seguramente sale alguna bibliografía o algo por el estilo, pero básicamente el libro habla de planear, hacer, verificar, actuar. Ahora, aquí en la ISO 9001 aparece un concepto que es muy utilizado hoy en día, porque recordemos que esta norma tiene bastantes años para atrás, de hecho tiene 5 versiones, actualmente la más vigente es la versión del año 2015, ya que es la que se está utilizando hasta el día de hoy, y la definición de capítulos que yo acabo de hacer tiene que ver con la ISO 9001-2015, ¿ya? Que en el fondo tiene bastantes mejoras con respecto al anterior. Básicamente el lenguaje del texto es mucho más uniforme, está mucho más enfocado a los riesgos, atención, pero obviamente a prevenir estos riesgos, es decir, a identificarlos para poder realizar acciones con el objeto de evitar de que los daños posibles ante estos riesgos se materialicen, ¿ya? Pero básicamente aparece un concepto que es fundamental, que es la mejora continua, que en estricto rigor está presente en cada una de las versiones de la ISO 9001, ¿ya? Ahora, ¿qué es mejora continua? Volvamos al marco teórico de Administración General de Empresas que contiene la ISO 9001, este planear, hacer, verificar, actuar. Bueno, esto es un ciclo, ¿ya? Nosotros primeramente tenemos que partir por la planificación, por el planear, que es donde nosotros tomamos todas las decisiones de cómo se van a llevar a cabo todas las acciones de la empresa, ¿ya? Eso lo vamos a redactar
Y el documento que va a contener estas indicaciones se llama sistema de gestión, que en este caso queremos que sea un sistema de gestión de calidad porque lo vamos a hacer respetando los requisitos que establece la ISO 9001, ¿ya? Entonces nosotros planeamos, después hacemos, que tiene que ver con organizar, que tiene que ver con dirigir, vale decir, con llevar a cabo toda la planificación que nosotros escribimos, es decir, hacer que esto se lleve a cabo en la práctica, ¿ya? Posteriormente verificamos, ¿ya? ¿Qué es lo que verificamos? Y aquí es donde yo quiero hacer un comentario en particular. Normalmente, por ejemplo, hablamos de supervisión y hay gente que lo entiende como una verificación. Y eso es un error, porque la supervisión tiene que ver con el hacer. Porque básicamente cuando yo superviso, en el fondo lo que estoy haciendo o el acto que estoy realizando es verificar que se lleven a cabo las actividades tal y cual como están definidos en el texto escrito, ¿ya? Que ahí es donde tenemos una brecha bastante grande de las personas que trabajamos en seguridad laboral, porque muchas veces tenemos textos, procedimientos, por ejemplo, que están muy bien escritos, pero en la práctica no se llevan tanto a cabo, ¿ya? Ahora, la parte de verificación básicamente tiene que ver con definir o asignar una magnitud a esa diferencia. Vale decir, qué tan diferente es lo que planificamos versus lo que se llevó a cabo en la práctica, ¿ya? Y eso tiene que ver con verificación. Es determinar qué tan fiel fue la ejecución del trabajo en comparación a lo que estaba escrito o cómo se pensaba que se iba a ejecutar, ¿ya? Y ahí, posterior a ese proceso de verificación, vamos a determinar que vamos a tener una serie de diferencias, es decir, por ejemplo, nosotros definimos que había que utilizar elementos de protección personal, pero en la práctica en muchas oportunidades no se utilizó el elemento de protección personal. Entonces vamos a definir una serie de diferencias entre lo que está escrito y lo que se hace en la práctica, y ahí es donde tenemos que volver a actuar. ¿Por qué? Porque vamos a tener que realizar una nueva planificación. ¿Para qué? Para hacer algunos ajustes y algunos cambios en la planificación de modo de corregir esas diferencias, ¿ya? Vamos a incorporar alguna actividad de supervisión, por ejemplo, vamos a incorporar algunos controles administrativos como ciertos requisitos, por ejemplo, que alguien que ingrese a un lugar donde se tiene que utilizar el elemento de protección personal, por ejemplo, va a tener que firmar un registro, algo por el estilo, etc. Vamos a definirlo una vez que verifiquemos qué tan diferente es lo que está escrito de lo que se está realizando en la práctica, ¿ya? Y eso vamos a partir nuevamente, o sea, nuevamente vamos a planear, nuevamente vamos a hacer, nuevamente vamos a verificar y nuevamente vamos a actuar y nuevamente vamos a tener una oportunidad de hacer correcciones y mejoras. En cada vuelta del ciclo vamos a tener oportunidades de hacer correcciones y mejoras de modo de achicar la brecha o la diferencia, dicho de otra manera, entre lo que está escrito y lo que se realiza en la práctica. Y cada mejora que se realice en esos ciclos, que van a ser indefinidos, infinitos ciclos que se van a llevar a cabo en la empresa, yo puedo hacer una mejora. Y eso se llama mejora continua, ¿ya? Y eso es parte fundamental de lo que es la ISO 9001. Bueno, ya entendemos que la ISO 9001 en el fondo define los requisitos y está en un libro más o menos grande, yo ya les mencioné los capítulos, etc. Y ahora vamos a ver de qué manera lo podemos implementar, es decir, cómo podemos empezar a certificarnos en una ISO 9001. Bueno, básicamente se tiene que hacer un análisis que básicamente lo podemos acotar a 4 fases, a 4 etapas. Lo primero tiene que ver con un análisis del entorno, y un análisis de tendencia, ¿ya? Que en el fondo es todo lo que ocurre afuera de mi organización, es decir, cómo me puede afectar mi entorno, el entorno sociopolítico, el entorno económico, etcétera, ¿ya? El entorno normativo, el entorno, qué sé yo, de seguridad social de un país determinado o de un lugar determinado donde yo voy a instalar mi organización o donde pretendo crear un sistema de gestión para una organización en particular. Como segunda fase para la implementación de la ISO 9001, se hace un análisis de a quién puede afectar o quiénes me pueden afectar a mí, ¿ya? Esto es la segunda fase de análisis. Muy importante, por cierto, porque obviamente que en un sistema de gestión tenemos que definir cómo va a ser nuestra interacción con agentes externos y también cómo van a interactuar esos agentes externos conmigo y qué tanto me pueden afectar en la ejecución de mi objetivo, ¿ya? La fase 3 o la parte 3 de la implementación tiene que ver con poner en contexto los riesgos, ¿ya? Es decir, definir cada una de las probabilidades de posible daño que eventualmente pudiese tener mi organización. Y como fase 4, se tienen que analizar los requisitos y las obligaciones en el contexto. Vale decir, tenemos que definir cuáles son los requisitos legales, por ejemplo, los requisitos ambientales o los requisitos de los clientes o de
del público que va a consumir determinado servicio o producto que yo tenga, etc. ¿Ya? Una vez realizando estas 4 partes de análisis, nosotros ya estamos comenzando a implementar una ISO 9001. ¿Ya? Ahora, otro documento que yo les ofrezco como apoyo a este trabajo es un sistema de gestión basado en una ISO 9001, para que ustedes lo ojeen, lo revisen, lo conozcan y de ese modo puedan familiarizarse con los principios básicos de lo que es la ISO 9001. Pero en resumen, en estricto rigor, ISO 9001 es un estándar. ¿Un estándar de qué? De un sistema de gestión de calidad. ¿Qué es lo que es un sistema de gestión? Es aquella herramienta, documento, donde se van a definir los protocolos, las formas de cómo se realiza cualquier tipo de actividad interna de una empresa. ¿Qué significa calidad? Es aquella característica inherente que valora, por ejemplo, mi sistema de gestión en comparación a otro, ¿ya? Básicamente, si yo tengo mi sistema de gestión certificado en una ISO 9001, evidentemente cualquier persona podría decir, bueno, este sistema de gestión tiene una calidad mínima para arriba, ¿ya? Vale decir, tiene estándares que me dan cierta garantía de que el producto o servicio es de calidad, ¿ya? Bueno chicos, por supuesto que es muy difícil compilar toda esta información en un video de 10-15 minutos. Nosotros siempre tratamos de hacer esto de manera súper sencilla y súper fácil para que cualquier persona lo pueda entender, ya que este sea un punto de partida para poder entrar a lo que significa una norma de calidad. Es súper importante que entiendan que esta norma no es una norma que la podemos descargar libremente de cualquier parte, porque es una norma que para poder obtenerla yo tengo que pagarle a un organismo certificador para que me entregue mi propia ISO 9001 para mi empresa y seguir los pasos que me diga este organismo certificador para que yo pueda obtener el puntaje necesario y certificarme. Pero en estricto rigor nosotros podemos elaborar sistemas de gestión inspirados en una ISO 9001 de modo de que tengan una cierta calidad y que nos den una cierta garantía de que este documento, esta herramienta va a ser útil y va a cumplir con los objetivos de determinada empresa, organización, etc. Bueno muchachos, los que quieran el documento, les recuerdo, la ISO 9001 en algunas de sus versiones, particularmente la del 2015, y además un sistema de gestión de calidad inspirado en ISO 9001, solamente tienen que comentar este video, ponerle un me gusta, suscribirse y enviar su correo electrónico. Aprovecho la instancia para comentarles que para nosotros sería fundamentalmente espectacular poder satisfacer cada una de las dudas que nos llegan por cientos al correo electrónico y a las redes sociales en general que tenemos. Sin embargo, por la cantidad de personas a las cuales llegamos, se nos hace imposible muchas veces responder tareas específicas o algún requerimiento muy específico porque no nos daría el tiempo, ¿ya? Sí, nosotros entregamos herramientas que son básicas para que ustedes solos puedan elaborar sus propias necesidades profesionales, pero no necesariamente nosotros vamos a entregar documentos específicos porque en estricto rigor eso no es el espíritu de nuestro canal, que en el fondo busca crear profesionales que sean de calidad a propósito del tema que estamos hablando y tengan la capacidad de poder cumplir con los requisitos que se piden en una empresa particular. Chicos, un abrazo, nos vemos en el próximo video.